Hola, soy Martín Domínguez. Bienvenidos a este bonus track de IECA de Bolsillo. Hoy vamos a ver el apartado de evolución económica, población y problemática actual. Sobre el título de evolución económica, podemos decir que desde el mismo momento en que Argentina se independizó de España, comenzó a recibir capitales extranjeros. Estos se radicaron en los diferentes sectores de su economía. Entre esos primeros inversionistas, cabe destacar la presencia de jóvenes comerciantes británicos y alemanes, quienes establecieron en la capital de la República importantes casas introductorias. Esta situación se agudizó tras el año 1873, tras la crisis mundial. En este contexto, las potencias europeas decidieron radicar capitales en el continente americano. Alrededor del año 1879, Argentina era un país despoblado y atrasado. En 1880, como hemos visto antes, concluye la campaña del desierto. Por ley, el Estado recompensa a quienes participaron de las campañas militares con grandes extensiones de tierra. La relación que podemos realizar aquí es que el reparto de tierras hace al funcionamiento del poder y el mantenimiento de la propiedad se vincula con el funcionamiento de la economía. En varias zonas de estas tierras que fueron repartidas, se desarrollaron otros tipos de cultivos intensivos, debido a la fertilidad de la tierra y a la moderación del clima que permitían introducir una variada gama de productos. El auge económico experimentado a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX y la actitud del Estado Nacional respecto a la erradicación de capitales extranjeros incidieron para que el flujo mantuviera un ritmo uniforme y ascendente en el periodo de estudio. De allí que podemos afirmar que el mercado mundial de capitales en Argentina tuvo un peso decisivo entre 1880 y 1914. Es en estos años que se producen las grandes transformaciones urbanas. Buenos Aires era una gran ciudad, pero también lo eran Córdoba y Rosario. En esta etapa, el país contaba con una estructura económica similar a la de Canadá y Australia, lo que hacía pensar que no podría haber ningún problema político. Posteriormente, la Primera Guerra Mundial constituiría un gran desafío para el funcionamiento del modelo económico argentino. Los circuitos internacionales de capital, lógicamente, se desordenaron. Hubo imposibilidad de importar ciertos productos que incidieron en el mercado interno que se abastecía de ellos en el exterior. Por otra parte, las tradicionales exportaciones argentinas sufrieron también las consecuencias de los desvíos de los traslados a los mercados internacionales. Argentina se recuperó en parte en la década del 20 y durante el gobierno de Alvear. Pero, ¿qué exportaba Argentina en estos momentos? En su mayoría eran productos agropecuarios. La pampa húmeda, cuyo rico suelo permitía obtener hasta 2 cosechas anuales o alimentar al ganado a bajo costo, estuvo en condiciones de exportar grandes excedentes de cereales y carnes a Europa hacia 1890. El crecimiento del área sembrada fue en continuo aumento, y ello estuvo incentivado por la instalación del ferrocarril que permitía poner el producto en el puerto. Existía el convencimiento de que el Estado debía intervenir en el tratamiento de algunos temas, como la justicia y la seguridad, pero respecto a otros, hasta 1880, nada se había dispuesto. Esa actitud favorecería aún más la entrada de capitales extranjeros, ya que para desarrollar sus actividades, estos solo debían ajustarse a las condiciones previstas en los contratos de concesión o licencias de explotación. Alrededor del año 1890, cayeron los precios de las acciones y de las cédulas hipotecarias, el valor de la tierra y la cotización de las monedas extranjeras. Muchos bancos quebraron, incluido el Nacional, mientras que el de la provincia de Buenos Aires entró en una moratoria que duró 15 años. Es así que Pellegrini, entre sus medidas, canceló las concesiones ferroviarias que no habían sido satisfechas de acuerdo a la cláusula de los contratos, autorizó a emitir billetes, fundó el Banco de la Nación y se creó la Caja de Conversión, que sería la primera institución reguladora de la circulación monetaria en el país. Además, solucionó el pago a los acreedores extranjeros con una moratoria que se fue cumpliendo, además de establecer el sistema de impuestos internos. Hasta 1891, los empresarios extranjeros se vieron beneficiados con el hecho de que no debían pagar los impuestos, pues no existían tributos internos. En tanto ellos nacieron después de la crisis económica de 1890 con el fin de solventar los excesivos gastos de la administración pública. A partir de entonces, las sumas recaudadas irían en paulatino ascenso incrementándose, además, el conjunto de cargas fiscales. Alrededor del año 1899 se sanciona la Ley de Conversión,
que fijó el tipo de cambio de 0,44 oro por peso papel, disponiendo una reserva metálica y ofreciendo convertir a ese tipo. En el año 1914 se da, como ya hablamos, la Primera Guerra Mundial. La misma dilocó las relaciones económicas, cesaron la afluencia de recursos, particularmente la de los alemanes, y esa situación puso a la nación ante la disyuntiva de autoabastecerse. Nacieron entonces en el país fábricas y talleres destinados a cubrir el mercado interno de ciertas manufacturas que, en corto tiempo, estuvieron en condiciones de desalojar muchos de los productos que provenían del extranjero. En el año 1929 se da la crisis económica de la caída de la bolsa de valores de Wall Street en Nueva York. Esto alteró la vida económica nacional, produciendo una contracción de los mercados tradicionales y obligando a los estados a adoptar medidas proteccionistas. Irigoyen decide cerrar la caja de conversión con el fin de impedir la salida del oro al exterior, pero eso no fue suficiente. En el país cayeron los precios de los productos agropecuarios y, lógicamente, disminuyeron las exportaciones y, en consecuencia, se vio afectado el sector industrial y el crédito. Además, los problemas sociales y crisis políticas y sus efectos sobre la economía nacional se prolongaron hasta el año 1933. Los mayores afectados de esta crisis en nuestro país fueron los peones, braceros, jornaleros y obreros de construcción. Se produjo así una sostenida tendencia hacia la industrialización, lo que trajo como consecuencia un crecimiento del sector industrial, protegido por las restricciones arancelarias primero y luego por los efectos de la Segunda Guerra Mundial. El proceso de industrialización operado en la provincia de Córdoba fue más evidente a partir de los años 50, cuando a las viejas fuentes de trabajo se sumaron otras, las que fueron requiriendo mano de obra para cubrir sus necesidades, posibilitando la ocupación de un importante número de personas, particularmente en el sector metalmecánico, que arrastró detrás de sí el auge de otras industrias de tipo tradicional, como las de la alimentación y bebidas, decreciendo otras, como por ejemplo las derivadas del cuero. Desde las últimas décadas del siglo XIX, proliferaron las obras y servicios públicos, los que se realizaron con aportes extranjeros. Los servicios públicos posibilitaron a la nación entrar de lleno al progreso. De todos ellos, uno de los más importantes fue la electricidad, en tanto contribuyó a la revolución tecnológica, además de generar grandes inversiones iniciadas con el fin de cubrir precisamente sus requerimientos. Pasamos al título, que trata sobre la población y la estructura de la sociedad argentina desde la época colonial. Este título divide en varios grupos y explica cada uno de ellos, por lo cual vamos a iniciar por los españoles peninsulares. Hubo varios desplazamientos de población desde España a América, respondiendo a una política deliberadamente planeada desde el Viejo Mundo. En la época borbónica hubo mucha emigración ilícita que se vio favorecida con el reglamento de libre comercio, debido a que se ampliaron el número de puertos habilitados para el tráfico de ultramar. En el siglo XVII, las disposiciones se hicieron más estrictas. Protegidos por estas disposiciones, los españoles peninsulares establecidos en estas tierras se sabían en su propia patria y recibían un trato preferencial, independientemente del estatus u oficio que hubieran desempeñado anteriormente en el Viejo Mundo. Se dedicaban a actividades tales como el comercio, el acarreo de animales o mercaderías de una provincia a otra, o los cargos públicos, cubriendo todo tipo de funciones en el gobierno e incluso en el ejército. Para asumir cargos públicos o estudiar en una universidad, se exigían las informaciones de limpieza de sangre para demostrar el origen legítimo y la ausencia de sangre negra o de judíos. A comienzos del siglo XIX, la sociedad reconoce distintos estratos sociales, pero, a la vez, es una sociedad que distingue estamentos, como el clero, los funcionarios virreinales, los militares, hacendados y comerciantes, y el grupo intelectual que se conformó a fines del siglo XVIII. El siguiente grupo del que debemos hablar, o que explica el libro, es el de los criollos y mestizos. Estos eran los hijos de blancos españoles que se multiplicaron en las últimas décadas del ciclo colonial. Estos acusaban un notable apego a la tierra en que nacieron, relación que los impulsa a adoptar posiciones definitivas frente a la metrópoli. Tras la Revolución de Mayo, el criollo participa de los cabildos abiertos, de las juntas de gobierno, y los de mayores recursos económicos ejercieron el derecho del voto. La situación del criollo empobrecido se modifica a comienzos del siglo XX.
El siguiente grupo del que corresponde hablar son los indios. En la época colonial, el gobierno no se preocupó por integrarlos. Asumieron una actitud de desconfianza hacia el blanco y sufrieron un gran impacto con la expulsión de los jesuitas, y la nueva administración no procuró arbitrar medidas para hacer de esos hombres seres plenamente capaces. Llevaron una vida agobiada por el pago del tributo y el trabajo en las minas y en los obrajes. Alrededor del siglo XIX, dos fronteras con el aborigen se erigían sobre este país, las del Chaco y las del sur. En la primera mitad del siglo XX, los aborígenes fueron explotados en los obrajes, ingenios y plantaciones ubicadas en el norte y sur del país. Recibían el pago de su trabajo en bonos o vales, abonaban precios más altos de los productos que necesitaban. Las mujeres presentaban un prematuro envejecimiento y los niños emprendían desde temprano una encarnizada lucha por la vida. Su dieta se basaba en el maíz que fabricaban con la chicha, la caña que masticaban y el mate. Tras la reforma constitucional del año 1994, se les reconoció el derecho a su identidad y a la posesión de la tierra que tradicionalmente ocupan y a una educación intercultural. En la actualidad, representan menos del 2% de la población total del país. El siguiente grupo del que debemos hablar son los esclavos. Eran otra rama del comercio colonial y a lo largo del siglo XVIII su entrada al país fue significativa, provocando una alteración de importancia en la población argentina. Podían alcanzar su libertad de diversas formas: concedida por su amo, por compra de su libertad abonando lo que habían pagado por él, por acto meritorio en beneficio del rey o del reino, o por habérselo abandonado en su infancia, vejez o enfermedad. Su precio dependía de su sexo, de su edad y de su estado físico. Libertos se denominaban aquellos que lograban su libertad y se podía transmitir por vía materna o paterna, que continuaba por generaciones hasta desvanecerse el color de piel. Los mismos no podían ocupar cargos civiles y eclesiásticos ni optar a grados académicos en la universidad. El siguiente grupo del que vamos a hablar son los gauchos. Alrededor de la figura del gaucho existe una vasta literatura que va de lo ponderativo a lo despreciativo. En el año 1872, José Hernández escribe el Martín Fierro. A partir de esta obra, la literatura argentina intentó reflejar la realidad que vivía. El siguiente grupo es el de la clase dominante. Tanto en las ciudades como en las zonas rurales, esa clase era la que ostentaba la autoridad política y económica. Poseía buena parte de la tierra y su poder económico-social residía en el control del comercio y las finanzas. Sus actividades productivas y especulativas fueron desde la agricultura y la ganadería a los servicios públicos, a las empresas de construcción y a la especulación urbana y rural. Las mujeres, en cambio, hasta fines del siglo XIX, solían ser educadas en el hogar. Su inserción en los estudios secundarios y universitarios es más tardía. Por último, debemos mencionar a los nuevos burgueses. Eran inmigrantes enriquecidos que escalaron posiciones y habitaban en las ciudades. Pudieron introducirse dentro de los sectores tradicionales, abatiendo el privilegio social y político que, en algunas provincias del interior, era ostentado a principios del siglo XX solo por la élite criolla. Los propietarios de los ramos generales, también poseedores de sólidas fortunas, tenían hábitos sencillos y transcurrían su vida alternando con pequeños propietarios y arrendatarios. Vamos a hablar ahora de otras dos clasificaciones. Primero está la clase media y baja, que en las primeras décadas del siglo XX eran los pequeños empresarios, los profesionales y los empleados públicos de cierta jerarquía. Durante la etapa peronista, las clases obreras se vieron beneficiadas por el sistema de agremiación, la implantación de los convenios colectivos de trabajo y por una legislación que contemplaba las licencias por enfermedad, maternidad y vacaciones pagas. Mientras tanto, la clase baja residía en rancherías. Eran casuchas techadas con ramas, lonas o latas donde se hacinaban las familias más humildes. Eran similares condiciones de vida a la que tenían los obreros que trabajaban en las zafras, en las cosechas o en los algodonales. Durante el segundo gobierno peronista, la clase media comienza a tener vacaciones y los gremios compran hoteles en el mar y en las sierras para sus afiliados. El grupo del que vamos a hablar ahora es el de los extranjeros. En el siglo XIX, uno de los fenómenos más característicos fue la llegada de grandes movimientos migratorios. Todas las colectividades extranjeras que se asentaron entre nosotros contribuyeron de alguna manera a definir el ser que caracterizaría al país.
Las causas podían ser políticas, religiosas y económicas, entre otras. Los árabes, llegados a principios del siglo XX, constituyen un ejemplo acabado de los que debieron dejar su tierra por problemas políticos. Las colonias israelitas de Entre Ríos y Santa Fe y los rusos del sur de la provincia de Buenos Aires son un exponente de los que lo hicieron por motivos religiosos. A mediados del siglo XIX, la miseria económica de sus respectivos países los compelía a buscar otros mundos. Las grandes invenciones, el desarrollo de las comunicaciones, el agotamiento de las tierras en Europa, entre otras causas, produjeron diversas crisis de orden agrícola e industrial que incidieron para que las clases sociales más bajas, que a su vez eran las más afectadas, decidieran viajar. Los conventillos, tan mencionados, se ubicaban en la parte vieja de las ciudades capitales que habrían de convertirse en el motivo central del sainete y el teatro daría a conocer sus arquetipos más característicos. Los que venían sin recomendaciones o carecían de familiares que los esperaran en el puerto se quedaban unos días en el hotel de los inmigrantes y recurrían a la oficina de trabajo para conseguir una ocupación. Los que sabían algo de castellano solían ser reclutados en los portones del hotel por mediadores o contratistas. Los inmigrantes celebraban con unción sus respectivas fiestas nacionales. En un principio, para hablar de la política inmigratoria, se dice que la inmigración fue organizada por el Estado o por particulares que contaban con su aval. Con el correr del tiempo, prevaleció la idea que a aquel solo le correspondía fomentarla y protegerla. Es por ello que se sanciona la Ley 817 en el año 1876, durante la presidencia de Avellaneda. Contar con leyes protectoras posibilitó que entre el año 1875 y 1914 la Argentina recibiera más de 5 millones de personas, lo que representaba el 14% del total del movimiento migratorio mundial y ubicaba a la nación en el segundo lugar entre los países más receptores de inmigrantes. En el año 1902, y ante las huelgas, el Estado Nacional, preocupado por la situación, comenzó a justificar el derecho de expulsión de los inmigrantes y una de las primeras restricciones que impuso fue la Ley 4144 de residencia. Para hablar de la política migratoria a comienzos del siglo XX, debemos decir que el bienestar general incitaba a los europeos a inmigrar al país. La Primera Guerra Mundial frenó un poco esta corriente y durante la primera presidencia de Irigoyen hubo, de parte del Estado, una despreocupación por fomentar el ingreso de los inmigrantes. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, se pensaba que Argentina tendría un papel preponderante en la atracción de capitales y brazos, y, en consecuencia, las corrientes migratorias se restablecieron con mayor intensidad, alcanzando cifras nunca vistas. Durante la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen, los sucesivos conflictos de orden social y económico impidieron la presentación de proyectos legislativos que hicieran mención al problema inmigratorio. Los países limítrofes, por su parte, expulsaban a la población. Generaron migración hacia la República Argentina, una situación que fue puesta de manifiesto en el primer Censo Nacional de Población. Los oriundos de cada uno de estos países tendieron a concentrarse en las provincias limítrofes a sus propios países, donde se presentaban oportunidades de trabajo. Una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fue que se produjo en el país una disminución del ingreso, tanto absoluto como relativo, de los migrantes de origen europeo, produciéndose un paulatino aumento de los provenientes de países fronterizos. Después de la crisis económica del año 1930, la nación tuvo dificultades serias para colocar sus excedentes agropecuarios en el exterior, lo que obligó a iniciar un periodo económico diferente de sustitución de importaciones. A esas nuevas fuentes de trabajo se incorporaron los migrantes de países limítrofes, cumpliendo así una función diferente en la evolución económica. Hasta 1980, la migración rural-urbana fue muy importante, particularmente entre 1947 y 1960, por efecto del crecimiento de las ciudades, tanto por la llegada de nuevos inmigrantes como por su contribución indirecta al aumento de la población gracias a la natalidad. La población rural, por su parte, disminuyó en términos absolutos desde la década de 1950. Desde mediados de esta década, se experimentó una creciente visibilidad social y cultural de las migraciones limítrofes
que definieron nuevos patrones de migración internacional, diferentes de los que habían predominado en la primera mitad del siglo. Al finalizar el siglo XX, el crecimiento sin precedentes de la pobreza y la vigencia de algunas políticas llevaron a los argentinos, nietos de inmigrantes europeos, a migrar a los países de origen de sus abuelos. En la actualidad, la población argentina presenta rasgos comparables a los de las sociedades de mayor nivel de desarrollo. Hay una lentitud en su crecimiento, hay un envejecimiento demográfico, hay un aumento de la proporción de mujeres en la población, hay crisis del matrimonio y se vive racismo y xenofobia. Para hablar del último título, la problemática actual, lo primero que debemos mencionar es sobre el mundo globalizado. En la década del 90 se da lo que se conoce como el triunfo de la globalización. El nuevo milenio traerá consigo varios cambios de comportamiento, entre los que se cuentan las nuevas formas de trabajo que determinaron las empresas transnacionales, la nueva estructuración de las relaciones de poder político-económico que ha llevado a los países desarrollados a trazar nuevas estrategias. Sobre nuestra región podemos hablar del Mercosur y decir que hubo grandes bloques regionales, lo cual aceleró la integración entre los estados. Estos contribuyeron a globalizar los mercados y el surgimiento de bloques económicos que no son más que instrumentos de competitividad. Los bloques regionales que podemos nombrar son el área norteamericana de libre comercio, que incluye a Estados Unidos, Canadá y México, la Unión Europea y el Mercado Común del Sur. Este es un acuerdo de integración económica que se suscribió en la ciudad de Asunción del Paraguay el 26 de marzo de 1991, con los presidentes de Argentina, que era Carlos Menem, Brasil, que era Fernando Collor de Mello, Paraguay, que era Andrés Rodríguez, y Uruguay, que era Luis Alberto Lacalle. Entre sus objetivos podemos mencionar: primero, ampliar las dimensiones de los mercados de los países miembros. Segundo, la preservación del medio ambiente. Tercero, el mejoramiento de las comunicaciones. Cuarto, la coordinación de políticas macroeconómicas. Y quinto, la complementación de diversos sectores de su economía. También podemos hablar del proyecto UNASUR, que pretende que América del Sur sea una región más competitiva y se fortalezca como bloque para luchar contra la desigualdad social y la inseguridad. Entre los problemas de fin de milenio que podemos mencionar, podemos hablar de las guerras, del resurgir de los nacionalismos, de las tensiones raciales, del narcotráfico, del trabajo infantil y de las hambrunas. Sobre el terrorismo, podemos decir que en los últimos años se ha convertido en una fuerza que influye sustancialmente en la política interna de varios países y en el ámbito internacional. Hay nuevos grupos menos homogéneos, pero tienen metas tan amplias como la aniquilación total del enemigo, asumiendo en algunos casos imperativos místicos, casi trascendentales y de inspiración divina, lo que comúnmente se conoce como Guerra Santa. Diferentes motivaciones para actuar, y según el país, también utilizan distintos métodos. Entre algunas cosas básicas cuentan con gran tecnología, no tienen fronteras, no les importa realizar ataques suicidas, causan temor en la población y tienen un carácter imprevisible. Nadie sabe dónde y cuándo se producirá el próximo golpe. Es un enemigo difícil de combatir si no se cuenta con suficiente respaldo político en el lugar donde se produce un acto de ese tipo, lo que puede conducir a la cuestión del poder real de las entidades estatales o a su vinculación directa o indirecta con los movimientos terroristas. Argentina conoció su primer ataque terrorista el 17 de marzo de 1992, cuando un coche bomba estalló en la embajada de Israel, provocando 29 muertos y 250 heridos. 2 años después, otro golpe similar destruyó el edificio de la Mutual Israelita Argentina, la AMIA, dejando como saldo 86 muertos y 300 heridos. Ambos ataques fueron condenados por la sociedad y lamentablemente aún no se ha logrado sancionar a los culpables. Otro de los problemas que podemos mencionar es la corrupción, que se presenta en la vida cotidiana. Hablamos de las burocracias, los procedimientos administrativos ineficientes, la ausencia de transparencia y la falta de control público que han contribuido para que el sector público sea propenso a la corrupción. También el mecanismo de manipulación que impregna gradualmente al conjunto de la sociedad, que puede ser un árbitro de fútbol, un pequeño comerciante, un ama de casa,
por solo citar algunos ejemplos. De las migraciones laborales, podemos decir que hay personas que migran desde todos los rincones del mundo donde hay hambre, desempleo, violencia, opresión política o falta de oportunidades hacia lugares cercanos o no de sus lugares de origen, con el fin de conseguir trabajo. En nuestro país, en la zona de la Patagonia, distintos sectores vienen presentando quejas debido a la alta demanda de servicios que exige la población de origen extranjero, para los cuales la región no está preparada. Con esto damos por finalizada la preparación de cara al primer parcial del IECA. Esperamos haber podido acompañarte y ayudarte. Nos encontraremos nuevamente en una segunda edición de IECA de Bolsillo, en la que analizaremos el segundo tomo del ingreso. Si te gustó, síguenos en nuestra página de Instagram, @juntosporderecho, y así también en nuestra cuenta de Spotify. Si te sirvió, compártelo con tus compañeros y compañeras de cursada. Muchísimas gracias.